Ya, compañeros, van a disculpar por eso. Algo pasó con mi tablet. Continuaremos entonces. Entonces, como les decía, ¿no? Teníamos una función y por medio de reglas de derivación y tablas de derivación podíamos hallar la derivada de cualquier tipo de función. Con esta operación, con la operación de la integral, vamos a hacer una operación inversa. Vamos a conocer siempre esta función, a esta función f minúscula de x. Y por medio de algunas tablas de integración también y algunos métodos de integración, vamos a poder hallar la integral de varios tipos de funciones, no de todas, solamente de varias. Eso también se diferencia de la derivada. En la derivada de, sea cual sea la función, podríamos hallar su derivada. En la integral eso no va a pasar. Un poco más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, nuestra notación. La integral de f minúscula de x, diferencial de x, va a ser igual a f mayúscula de x más c. Esta S alargada representa al símbolo de integración. Es lo que nos va a poder identificar a nuestra operación de la integral. A esta función que siempre la vamos a conocer, f minúscula de x, se la denomina función integrando. Esta parte se la denomina diferencial, diferencial de x. Y a X se la denomina variable de integración. Es la variable de la cual estamos integrando esta función, f minúscula. También se la denomina variable muda, porque acá, al realizar esta operación, estamos encontrando una función en términos de X. Y si cambiamos esa variable, digamos un f de u, pero es la misma función, solamente que la variable estamos cambiando. Esta integral va a ser la misma. Vamos a hallar la misma función, solamente que en términos de u. Ambas integrales van a ser las mismas. Por eso a x se le denomina variable muda. F mayúscula de x, esta parte, la función desconocida, se la denomina antiderivada de f minúscula de x. F de x más c se la denomina antiderivada general o integral indefinida. Y generalmente esta es la función que vamos a querer hallar. Y se cumple una igualdad. La igualdad es que la derivada de f mayúscula de x respecto a x siempre va a ser igual a nuestra función integrando f minúscula de x. Esta igualdad siempre se va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que representa cada una de estas funciones? Entonces, no solamente esta partecita, solamente f mayúscula de x representa la ecuación de una curva. Aquí está la curva entonces. Es solamente una curva. Y no habíamos dicho, ¿no?, que se verifica esta igualdad, que la derivada de f mayúscula de x respecto a x va a ser igual siempre a la función integrando. Ahora, si derivamos la misma función, solamente que sumado más 3, esta ecuación, ¿no? ¿Cómo se diría? Esta función también representa la ecuación de una curva, de una sola curva, f de x más 3. Si derivamos esta función respecto a x, la derivada de una constante vale cero, ¿no? Vamos a obtener lo mismo, derivada de f mayúscula respecto a x, ¿no? Por reglas de derivación. Pero esto es igual a f minúscula de x, ¿no? O a la función integrando. Ya. Ahora, un poco generalizando esta parte, habíamos dicho, ¿no?, que esta partecita, f de x más 3, representa la ecuación de una sola curva, ¿no? Y f de x más c va a representar a una familia de curvas. Si le damos un valor arbitrario a c, por ejemplo, c igual a 0, vamos a obtener la primera curva, ¿no? Esta primera curva.
Si le damos, digamos, c igual a positivo 3, vamos a obtener esta curva, ¿no? Que tiene su respectiva gráfica. Y f de x más c va a representar a una familia de curvas. ¿Cuál es la propiedad? De que tanto esta curva, f de x solamente, o f de x más 3, que es otra curva, o cualquiera de curva de la familia de curvas, su derivada va a ser la misma. Siempre va a ser igual a la función integrando. En la operación de las integrales, lo que vamos a hallar es una familia de curvas, donde cada una de esas curvas, al derivarlo, siempre va a ser igual a la función integrando. La función integrando es esta parte, ¿no? F minúscula de x. Eso es entonces lo que hallamos con esta operación de la integral indefinida. Hallamos una familia de curvas, donde cada una de esas curvas al derivarlo siempre nos van a dar la función integrando. Y algunas propiedades, ¿no? Para empezar de una vez con los ejercicios. La integral de una constante multiplicado por una función diferencial de x va a ser igual a la constante multiplicado por la integral de esa función, f de x. Acá la integral sale, ¿no? Del símbolo de integración. Es una propiedad de la integral indefinida. Otra propiedad es la siguiente. Tenemos la suma de dos funciones. La integral de esa suma de dos funciones va a ser igual a la integral de la primera función más la integral de la segunda función. Otra propiedad. Y una tercera propiedad. Generalizando ambas propiedades, la 1 y la 2, la integral de a por f de x más b por g de x, diferencial de x, donde a y b son constantes, va a ser igual a multiplicado por la integral de la primera función más b, que es una constante, multiplicado por la integral de la segunda función. Solamente, ¿no? Sería aplicar las propiedades 1 y 2 acá. Y esta tercera propiedad se la denomina como propiedad de linealidad de la integral. Es una propiedad importante. También la derivada tiene la propiedad de linealidad, por si quieren averiguarlo un poquito. Propiedad de linealidad, entonces. Y como les había dicho, ¿no? A partir de una tabla de integrales y a partir de algunos métodos vamos a poder hallar las integrales de varias funciones, no de todas, solamente de varias. Entonces, ¿cómo sería construir esta tablita de integración? Bueno, lo vamos a ver. Entonces, acá, para esta primera integral, es la integral de una constante, ¿no? La función integrando es 1. Entonces, la función antiderivada o integral indefinida va a ser x más c. Si nosotros derivamos x más c, lo que vamos a obtener es 1. Acá lo propio con esta otra. La función integrando ahora es x y su antiderivada general o integral indefinida es x al cuadrado sobre 2 más c. Si nosotros derivamos esta función, x cuadrado sobre 2 más c, si derivamos, vamos a obtener la función integrando. Y un poco más generalizando, la integral de x a la n, donde n es un número real, eso va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Si nosotros derivamos esta función, lo que vamos a obtener es la función integrando. Y en acá, fíjense, n más 1 está en el denominador. Si n es igual a menos 1, entonces existiría división entre 0, ¿no? Entonces, esta tabla de integración solamente es válida cuando n es distinto de menos 1. Porque si es igual a 1, existiría división entre 0. Otra. La integral de 1 sobre x diferencial de x. Acá no lo he anotado, pero podemos recurrir a lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la función cuya derivada sea 1 sobre x? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la función o familia de funciones cuya derivada sea 1 sobre x? De esa manera se construye esta tablita.
estamos viendo. A diferencia de las derivadas, ¿no? Con las derivadas utilizábamos derivación por definición, ¿no? Hallábamos un límite. En este caso de las integrales, no. Estamos tanteando más o menos, ¿no? Podríamos decir. Tanteamos. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la función cuya derivada sea 1 sobre x? ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, otra vez entonces. En las derivadas, por medio del derivada por definición, resolviendo un límite, podíamos hallar la derivada de cualquier tipo de función. En este caso de la integral no va a ser así. Teniendo o conociendo algunas funciones, podemos tantear algunas funciones, algunas integrales indefinidas, cuya derivada sea estas funciones integrando. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función cuya derivada sea 1 sobre x? La función va a ser el logaritmo de x, ¿no? Porque si nosotros derivamos el logaritmo de x, su derivada va a ser 1 sobre x. Y si derivamos logaritmo de x más c, donde c es una constante, eh, si derivamos esta función, la derivada va a ser 1 sobre x todavía, ¿no? Y esta parte de la derecha representa a una familia de curvas o una familia de funciones. Lo mismo, ¿no? Para este caso, para e a la x diferencial de x. Alguna función cuya derivada sea e a la x y la función va a ser e a la x, ¿no? Porque si nosotros derivamos e a la x, su derivada va a ser la misma, ¿no? E a la x. Y si derivamos e a la x más c, la derivada va a seguir siendo, ¿no? E a la x. Y esta parte representa una familia de curvas, donde cada una de esas curvas tiene una misma derivada. Lo mismo, ¿no? Para a la x, donde a es una constante mayor que cero, su integral indefinida va a ser a la x sobre el logaritmo de a, más la constante de integración. Si derivamos esta función, lo que vamos a obtener es esta función integrando. Acá es lo propio, ¿no? La integral del seno de x diferencial de x es negativo coseno de x más c. Si derivamos esta función, lo que vamos a obtener es seno de x positivo. Y del coseno de x, ¿cuál es la integral? ¿Cuál es la función cuya derivada sea coseno de x? De esa manera se obtiene esta tabla de integración. No existe una integración por definición, digamos. Estamos tanteando. Para cada una de estas fórmulas de integración tanteamos. Y a partir de esta tabla de integración vamos a poder hallar la integral de funciones más complicadas. Es necesario que conozcan esta tabla de integración. Entonces, la integral del coseno de x va a ser seno de x, porque si nosotros derivamos el seno de x, su derivada es coseno de x. Y si derivamos seno de x más c, donde c es una constante, la derivada de esta función sigue va a ser coseno de x. Lo mismo, ¿no? De la tangente de x, su integral indefinida va a ser negativo logaritmo de coseno de x más c. De la cotangente de x, su integral va a ser logaritmo de seno de x más c. Estas funciones ya no son sencillas de tantear, ¿no? Por métodos de integración, pero se puede obtener. Vamos a verlo un poco más adelante. Pero es importante, ¿no? Porque es la integral de la tangente y la integral de la cotangente. Por eso lo he anotado. Luego,
La integral de la secante de x diferencial de x. Lo vamos a ver un poco más adelante cómo hallar esta integral. Ya no se puede tanteando. La integral va a ser logaritmo de secante de x más tangente de x, más c. Derivamos toda esta función, lo que vamos a obtener es la secante de x. De la cosecante de x, su integral va a ser logaritmo natural de cosecante de x menos cotangente de x más c. Y la integral de la secante cuadrado de x diferencial de x. Esto sí podemos tantear. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la integral indefinida? Cuya derivada sea secante cuadrado de x. La función es tangente de x, ¿no? Porque si nosotros derivamos tangente de x, lo que vamos a obtener es secante cuadrado de x. Y si derivamos tangente de x más c, lo que vamos a obtener sigue siendo secante cuadrado de x, ¿no? De esa manera se obtienen muchas fórmulas de integración. Lo propio, ¿no? Con la cosecante cuadrado de x. Su integral va a ser negativo cotangente de x más c. Si derivamos esta función, negativo cotangente de x, su derivada va a ser cosecante cuadrado de x positivo. Es un poco importante entonces ya las derivadas, ¿no? Acá, porque para algunas integrales estamos tanteando, y eso con nuestro conocimiento de derivadas. Para esta función entonces, secante de x por tangente de x. Esto también es sencillo de tantearlo, ¿no? La función es secante de x. Si derivamos la secante de x, su derivada es secante de x más tangente, multiplicado por tangente de x, perdón. Y si derivamos secante de x más c, su derivada va a ser, sigue siendo la misma, ¿no? Secante de x por tangente de x. Y así, ¿no? Para más funciones. Cosecante por cotangente de x. La integral indefinida es negativo cosecante de x. 1 sobre x cuadrado más 1. Esto también es sencillo de tantearlo, ¿no? La integral indefinida va a ser arco tangente de x. Si derivamos el arco tangente de x, su derivada es 1 sobre x cuadrado más 1. Esto ya es un poco más complicado de tantear. 1 sobre x cuadrado más a cuadrado, donde a es un número real cualquiera. Y al cuadrado siempre va a ser un número positivo, ¿no? X al cuadrado más un número positivo, entonces sería. Y su integral va a ser 1 sobre a multiplicado por el arco tangente de x sobre a más c. 1 sobre x cuadrado menos a cuadrado. Esto ya es difícil de tantearlo, pero vamos a poder demostrarlo un poco más adelante, esta integral. La integral es 1 sobre 2a multiplicado por el logaritmo de x menos a, todo sobre x más a, más la constante de integración. La integral de 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, esto ya se puede tantear. La integral es arcoseno de x. Si derivamos el arcoseno de x, su derivada es esta función, ¿no? La función integrando. 1 sobre a cuadrado menos x al cuadrado. Esto ya es un poco también difícil de tantearlo, pero la función es arcoseno de x sobre a, más la constante de integración. Y acá, 1 sobre x al cuadrado más a al cuadrado. Son diferentes este y este, ¿no? ¿Por qué? A ver, acá, un número siempre positivo menos x al cuadrado. Y acá está x al cuadrado más un número que siempre va a ser positivo, ¿no? A al cuadrado siempre va a ser positivo. Y su integral es logaritmo de x más raíz cuadrada de x al cuadrado más a cuadrado, más la constante de integración. Entonces, estas son, ¿no? Las más importantes, integrales, que tienen que conocer, por lo menos una mayoría, no todas, pero por lo menos una mayoría, para poder resolver integrales. Sí o sí, es necesario. Entonces, ya, como les decía entonces, a partir de esta tabla de integración y a partir de algunos métodos de integración que los vamos a ver de una vez, vamos a poder hallar la integral de varios tipos de funciones más complicadas. Como por ejemplo esto, ¿no? Es un poco más complicado de lo que de lo que está acá, ¿no? Estas son funciones conocidas ahorita. Todos son conocidas, ¿no? La integral del coseno, la integral de la tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿no? Funciones trigonométricas conocidas. De estas también, ¿no? Exponenciales. Son conocidas.
Entonces, a partir de esa tabla de integración y a partir de algunos métodos de integración, vamos a poder hallar la integral de varias funciones, no de todas. Comenzaremos entonces con este primer método de integración, ¿ya? Estos métodos de integración son artificios, de hecho, artificios que vamos a hacer para poder hallar las integrales. A diferencia con la derivada, ¿no? La derivada utilizábamos reglas de derivación, reglas. Y con esas reglas de derivación podíamos hallar la derivada de cualquier tipo de función. En este caso de las integrales no va a pasar eso. Estos métodos de integración o artificios, con estos métodos o artificios vamos a poder hallar la integral de varias funciones, no de todas, solamente de varias. Pues comenzaremos, ¿no? Con este primer método de integración. Es el método de descomposición. ¿En qué consiste el método? Tenemos nosotros a la integral indefinida, la integral de f de x diferencial de x. Si a esta función integrando f de x, si a esa función la podemos reescribir como la suma de dos funciones, no afecta en nada, ¿no? Ahora, utilizando la propiedad de linealidad de la integral de la suma de estas dos funciones va a ser igual a la integral de la primera función más la integral de la segunda función. En eso consiste este método, en aplicar esa propiedad de linealidad, donde cada una de estas integrales es mucho más sencilla de hallar que esta otra integral. En eso consiste el método. Entonces, haremos, ¿no? Ejercicios. La integral de esta función, x menos 1 sobre x elevado al cuadrado. Directamente no podríamos, bueno, sería difícil, ¿no? Hallar su integral directamente. Pero si reescribimos un poco, como por ejemplo así, y va a ser igual a la integral de, sería así, ¿no? En el numerador, x menos 1 al cuadrado y en el denominador, x al cuadrado, diferencial de x. En el numerador tenemos un binomio perfecto. Entonces va a ser eso, el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, ¿no? Que se sobreentiende, ¿no? Que va a ser 2x más el segundo elevado al cuadrado. O sea, 1 elevado al cuadrado, que es 1. Todo sobre x al cuadrado. Diferencial de x. Esta integral sigue siendo un poco complicada de hallar, pero podemos utilizar operaciones algebraicas. Nosotros sabemos, ¿no? Que de esta operación algebraica, a más b sobre c es igual a 1 sobre c multiplicado por a más b. Y acá utilizamos la propiedad distributiva, ¿no? Entonces podemos reescribirlo como a sobre c más b sobre c. Propiedad distributiva, ¿no? Eso mismo aplicamos acá. Entonces la integral va a quedar como la integral de x al cuadrado sobre x al cuadrado más menos 2x sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Acá simplemente no estoy aplicando la propiedad distributiva y estoy reescribiéndolo de esta manera. Entonces acá la integral va a ser igual a x al cuadrado con x al cuadrado podemos simplificarlo, ¿no? Lo que vamos a obtener es 1 menos 2 sobre x más x a la menos 2 podríamos reescribir. Diferencial de x. ¿Sí? Luego acá aplicamos el método, ¿no? Esta función f de x la hemos reescrito como la suma de varias funciones mucho más sencillas de hallar su integral. Luego aplicamos la propiedad de linealidad de la integral. Entonces acá podemos decir, aplicando la propiedad de linealidad, la propiedad era la siguiente, ¿no? Eh,
la integral de a f de x más b g de x, donde a y b son constantes. Diferencial de x es igual a por la integral de f de x, diferencial de x, más la otra constante b, por la otra integral, ¿no? Integral de g de x, diferencial de x. La propiedad de linealidad. Aplicamos acá, solamente que acá son tres funciones, ¿no? Entonces esa integral la podemos reescribir como la integral de 1 diferencial de x menos 2 la integral de 1 sobre x diferencial de x más la integral de x a la menos 2 diferencial de x. Ahora de acá, es mucho más sencillo hallar estas integrales, ¿no? Las tres integrales por separado. Entonces la integral va a ser igual a, la integral de 1 diferencial de x va a ser igual a, ¿cuál es la función cuya derivada sea 1? La función es x, ¿no? Si derivamos x, lo que vamos a obtener es 1 menos 2 veces la integral de 1 sobre x diferencial de x. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función cuya derivada sea 1 sobre x? La integral es logaritmo de x, ¿no? Logaritmo de x. Si derivamos el logaritmo de x, lo que vamos a obtener es 1 sobre x. Más x a la menos 2. Entonces, esta integral, ¿cómo podemos hallar? Podríamos aplicar, ¿no? Esta tabla de integración. Entonces, estamos en este caso. La integral de x a la n diferencial de x. Eso es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, ¿no? Esa tablita de integración, entonces, nosotros aplicamos. Para nuestro caso, este valor de n va a ser menos 2, ¿no? Menos 2. Entonces, esta integral vamos a aplicar. X a la n más 1 sobre n más 1. Y para nuestro caso, n vale menos 2. Para nuestro caso, ¿no? Entonces, esa integral va a ser igual a x a la n más 1 menos 2 más 1. Todo sobre menos 2 más 1, ¿no? Y todo eso siempre más la constante de integración. Un poco reescribimos entonces la integral. La integral va a ser igual a x menos 2 veces logaritmo de x. Ahora, esta parte, reescribiéndolo, en el denominador sería menos 1, ¿no? Y esta parte del exponente también sería menos 1. Entonces, esta parte reescribiéndolo como negativo 1 sobre x, ¿no? Así podemos reescribir más la constante de integración, ¿sí? Y esa sería finalmente la integral de nuestra función. Entonces, la integral de esta función va a ser esta integral indefinida o antiderivada. Si nosotros derivamos esta función, toda esta parte, y simplificamos un poco, lo que vamos a obtener es esta expresión. De esa manera, entonces, se halla las integrales de varias funciones por este método, descomponiendo en funciones mucho más sencillas de hallar su integral. Ya entonces continuaremos con esta otra integral. Practicaremos, ¿no? De eso se trata. Entonces, queremos hallar la integral de esta función. Directamente de tablas no podemos hallarla. De tablas sí tenemos esta parte. De tablas sí conocemos que 1 sobre x cuadrado más 1 diferencial de x es igual a arco tangente de x. Eso de tablas. Si derivamos de la cotangente, su derivada es esta función. Esta función y esta función no son idénticas, pero
¿Por qué? Por este x al cuadrado en el numerador. Entonces, directamente por tablas no podemos hallar. Pero, ¿qué es lo que podemos realizar? Podemos realizar lo siguiente. Descomponer en el numerador x al cuadrado y en el denominador x al cuadrado más 1. Diferencial de x. Entonces, en el numerador, si sumamos 1 y restamos 1, no afectamos en nada, ¿no? En el numerador. Y luego, si aplicamos esta propiedad, la propiedad distributiva, que esta parte sea A, que esta parte sea B, que esta parte del denominador sea C. Entonces, la integral quedaría como integral de x cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más 1 menos 1 sobre x al cuadrado más 1, ¿no? Diferencial de x. Entonces, acá podemos simplificar x cuadrado más 1 y la integral la expresamos como la integral de 1 menos 1 sobre x al cuadrado más 1. Diferencial de x. Entonces, fíjense acá, la función integrando lo hemos descompuesto en la suma o la resta, ¿no? De varias funciones, cuyas integrales son mucho más sencillas de hallar. Luego aplicamos la propiedad de linealidad. Entonces, la integral será la integral de 1 diferencial de x menos la integral de 1 sobre x al cuadrado más 1 diferencial de x. Ahora estas integrales ya podemos hallarlas, ¿no? Por tablas de integración podríamos hallarlas. La integral entonces va a ser igual a la integral de 1 diferencial de x. ¿Cuál va a ser? Va a ser x, ¿no? Si nosotros derivamos esta función, lo que vamos a obtener es 1. Y esta otra integral, menos, la integral de 1 sobre x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué función? Al derivarlo, nos va a dar 1 sobre x cuadrado más 1. Esa función es arcotangente de x, ¿no? Si derivamos el arcotangente de x, si derivamos esta función, lo que vamos a obtener es 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? Y siempre más la constante de integración. Y entonces, finalmente, eso sería nuestra integral de nuestra función. Entonces, si derivamos esta función y simplificamos un poco, lo que vamos a obtener es esta expresión, la función integrando. Sencillo, ¿no? No es solamente que se necesita mucha práctica, eso sí, bastante práctica. Ya seguiremos entonces practicando este método, ¿no? Supuestamente, este método de integración, método de descomposición. Lo mismo ahora acá. Queremos hallar la integral de esta función. ¿Qué es lo que podemos realizar? En el numerador, a ver, x menos 1 elevado al cubo, ¿no? Es un binomio. Eso podemos desarrollarlo como x al cubo menos 3x cuadrado, si no me equivoco, menos 3x, bueno, perdón, más 3x menos 1. De esa manera, ¿no? Menos 1, sí está bien. El primero baja el grado, x cubo, x cuadrado, x y x a la 0. Y de la otra parte lo propio, ¿no? 1 al cubo, 1 al cuadrado, 1 a la primera potencia y 1 a la 0. Y como es negativo, se intercala, ¿no? Más, menos, más, menos. Y estos coeficientes son 3 y 3. Binomio, ¿no? Ya. Entonces la integral podemos expresarla como la integral de, en el numerador,
x al cubo menos 3x cuadrado más 3x menos 1. Y en el denominador, esta parte, ¿no? X a la 1/3 podemos expresarlo. X a la 1/3 multiplicado por X. Esa parte también podemos realizarlo acá, ¿no? Eso tenemos en el denominador. Misma base, exponentes se suman. Eso sería igual a X a la 4/3, ¿no? Misma base, exponentes se suman. Sería 1 más 1/3. Y 1 más 1/3 es 4/3. Entonces, en el denominador sería X a la 4/3. Diferencial de X. Y acá, lo propio, aplicamos la propiedad de distributividad, ¿no? De los números reales. 1 sobre X a la 4/3 lo distribuimos. Entonces, la integral quedaría como X al cubo sobre X a la 4/3 menos 3X al cuadrado sobre X a la 4/3 más 3X sobre X a la 4/3 menos 1 sobre X a la 4/3. Diferencial de X. Propiedad distributiva, ¿no? A más B sobre C es igual a A sobre C más B sobre C. La integral, entonces, un poco simplificaremos. Misma base, exponentes se restan, ¿no? En la división. Será entonces X a la 3 menos 4/3 es un valor. ¿Cuánto vale? 3 menos 4/3. 5/3. 5/3, ¿no? Ya, gracias. 5/3. Menos 3 multiplicado por X, acá lo propio, ¿no? Misma base, exponentes se restan en la división. 2 menos 4/3. Sería 2/3. Sí, 2/3. 2/3 más 3 multiplicado por X a la misma base, exponentes se restan. Sería 1 menos 4/3. Y 1 menos 4/3 es menos 1/3. Creo que es Sí, menos 1/3, ¿no? Menos 1/3. Y menos X a la menos 4/3, ¿no? Podemos expresarlo esta otra parte. Diferencial de X. Ahora, fíjense acá. Esta integral, que sería un poco complicado hallarlo directamente, la hemos descompuesto, ¿no? En la suma de varias funciones más sencillas de hallar su integral. El método de descomposición, ¿no? Luego aplicamos la propiedad de linealidad de la integral. Entonces será la integral de X a la 5/3 diferencial de X menos 3 veces la integral de X a la 2/3 diferencial de X más 3 veces la integral de X a la menos 1/3 diferencial de X menos la integral de X a la menos 4/3 diferencial de X. Entonces podemos hallar cada una de estas integrales por separado, ¿no? Aplicando esta tablita de integración. Todas son estas, ¿no? Para distinto valor de n. Esa integral va a ser X a la n más 1 sobre n más 1. Esa integral entonces. Y la integral va a ser igual a X a la, a ver, para el primero, directamente podríamos hacerlo, ¿no? Sería 5/3 más 1. Bueno, para este primero nomás. Sería 5/3 más 1 sobre 5/3 más 1, ¿no? Menos 3 veces multiplicado por X a la, ahora sí, directamente lo haremos. En el exponente será 2/3 más 1, ¿no? Y 2/3 más 1, ¿cuánto es? Directamente. 2/3 más 1 es 5/3, si no me equivoco. Sí, Sobre 5/3, ¿no?
Acá lo haremos también. 5 tercios más 1 es 8 tercios, ¿no? Y en el exponente también 8 tercios. Directamente, ¿no? Podríamos hacerlo eso también. Más 3. Más 3. X a la menos 1 tercio diferencial de X. En este caso ahora el valor de N es menos 1 tercio. En el exponente será entonces X elevado a la menos 1 tercio más 1. Menos 1 tercio más 1 es positivo 2 tercios, ¿no? Positivo 2 tercios en el numerador y en el denominador 2 tercios. Menos X a la, en el exponente, N vale negativo 4 tercios. Negativo 4 tercios más 1 es negativo 1 tercio, ¿no? Creo. Sí, negativo 1 tercio. Y en el denominador, negativo 1 tercio. Ya. La integral entonces quedaría como sigue. Ya. Tenemos entonces acá el inverso de 8 tercios, ¿no? 1 sobre 8 tercios. Y 1 sobre 8 tercios, ya no puedo hacerlo. Tenemos así. El inverso de 8 tercios. El inverso de 8 tercios es 3 octavos, ¿no? Entonces acá tenemos 1 sobre 8 tercios. Y 1 sobre 8 tercios es 3 octavos. Multiplicado por X a la 8 tercios. Menos 3 multiplicado por... Acá tenemos el inverso de 5 tercios. 1 sobre 5 tercios. Y el inverso de 5 tercios es 3 quintos, ¿no? X a los 5 tercios. Más 3 multiplicado por el inverso de 2 tercios. 1 sobre 2 tercios. El inverso de 2 tercios es 3 medios, ¿no? 3 medios. X a la 2 tercios. Menos, acá tenemos el inverso. 1 sobre negativo 1 tercio, ¿no? Y el inverso de 1 tercio negativo va a ser 3, ¿no? 3 negativo. X a la menos 1 tercio. Entonces acá un poco simplificando más. 3 octavos. X a la 8 tercios. Menos 9 quintos. X a las 5 tercios. Más 6 medios, que directamente sería 3, ¿no? No, perdón, 9 medios. 9 medios, perdón. X a la 2 tercios. Más 3 X a la menos 1 tercio, ¿no? Y más la constante de integración. Siempre, ¿no? Si no incluiríamos esto, esta ecuación solamente representaría la ecuación de una curva. Y más esta constante de integración representa a una familia de curvas, donde cada una de esas curvas, al derivarlo, no tienen una misma derivada. Entonces, esa sería la integral. Si nosotros derivamos esta función, simplificamos un poco, lo que vamos a obtener es esta expresión de acá, nuestra función integrando. Seguiremos entonces practicando. ¿Qué te les parece esto? Un poquito más complicado, ¿no? Ya. A ver, lo veremos. Entonces, en el numerador tenemos la suma de dos raíces, ¿no? De dos radicales. En el denominador lo propio. Radical de 1 menos x a la cuarta. Pero fíjense acá, como cálculos auxiliares podemos hacerlo, ¿no? 1 menos x a la cuarta. En el denominador nos concentraremos en la parte, ¿no? Dentro del radical. Eso lo podemos expresar de la manera siguiente. Ese x a la cuarta lo podemos expresar como x al cuadrado elevado al cuadrado. Ahora acá, ¿no? Este 1 podríamos expresarlo como 1 al cuadrado. Tenemos entonces acá una diferencia de cuadrados. Y eso va a ser igual a
1 menos x al cuadrado multiplicado por 1 más x al cuadrado, ¿no? Una diferencia de cuadrados. Eso en el denominador. Entonces la integral, a ver, y esta parte, la raíz, vamos a ver, separadito. Podemos expresarlo de esta manera, ¿no? 1 menos x al cuadrado, 1 más x al cuadrado. Radical. Y esa parte lo podemos expresar como 1 menos x al cuadrado multiplicado por la raíz de 1 más x al cuadrado. Entonces, el denominador, ¿no? Podemos expresarlo de esta manera. ¿Sí? La integral entonces quedaría como numerador, perdón, no hacemos nada, lo mantenemos como está. 1 más x al cuadrado más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Denominador reescribimos como raíz de 1 menos x al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Diferencial de x. Ahora aplicamos la propiedad distributiva. No, la propiedad distributiva. A más B sobre C es igual a sobre C más B sobre C. Esta parte va a ser A, esta otra parte va a ser B, y toda esta parte va a ser C. Entonces la integral, ya directamente simplificando, podemos reescribirlo como esta parte, ¿no? A sobre C. Este valor dividido entre el denominador. Raíz de 1 más x cuadrado, raíz de 1 más x cuadrado, ¿no? Podemos simplificarlo, reescribiéndolo directamente como 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Esta parte. Simplificar este y este. Más lo propio, ¿no? Raíz de 1 menos x al cuadrado, raíz de 1 menos x al cuadrado, simplificamos. Lo que vamos a obtener es 1 sobre raíz de 1 más x al cuadrado. Ahora, ambas integrales son mucho más sencillas de hallar, ¿no? Estamos descomponiendo la función en la suma de funciones cuya integral es mucho más sencilla de hallar. Entonces, ya podemos aplicar, ¿no? Directamente tablas, que ya conocemos, ¿no? Bueno, aplicamos, ¿no? Primeramente la propiedad de linealidad. Aplicando entonces la propiedad de linealidad, tenemos lo siguiente. 1 menos x al cuadrado, diferencial de x, más la integral de 1 más x al cuadrado, numerador 1, diferencial de x. Ahora, cada una de estas integrales ya podemos hallarlo, ¿no? Por tablas. Entonces, acá podemos decir de tablas. La primera integral se puede tantear. Entonces, acá, para esta integral, para esta primera integral, ¿qué función es cuya derivada sea esta expresión? 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. La función va a ser arcoseno de x, ¿no? Arcoseno de x. Porque si derivamos el arcoseno de x, lo que vamos a obtener es esta expresión. Y para esta otra integral, ya es un poco más difícil de tantearlo. Entonces recurrimos a tablas de integración para esta otra integral. Pues vámonos entonces a nuestra tablita de integración. Estamos en este caso, ¿no? La primera integral era esta, ¿no? O un caso particular de esta otra, ¿no? En este caso, A vale 1, ¿sí? Y para la otra integral no podemos utilizar esta fórmula de integración. Tenemos 1 sobre x al cuadrado más un número positivo. Eso va a ser igual a logaritmo de x más esa raíz, ¿no? Más la constante. Entonces, esa fórmula de integración podemos aplicar. Entonces, de tablas,
esa integral tenemos de tablas, ¿no? La integral de x al cuadrado más a al cuadrado. X al cuadrado más un número positivo, ¿no? Al cuadrado siempre va a ser positivo, lo que tenemos, ¿no? X al cuadrado más un número positivo. Y eso por tablas va a ser logaritmo natural de x más raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado. Más la constante de integración, obviamente, ¿no? Entonces, para nuestro caso, este 1 podemos reescribirlo así, ¿no? Como 1 elevado al cuadrado. Al fin y al cabo no afectamos en nada, ¿no? 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, aplicando esta tabla de integración, va a ser logaritmo natural de x más raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Y todo eso más la constante de integración. Esa sería entonces nuestra integral, función que hemos hallado. ¿Sí? Continuaremos, bueno, esos son los ejercicios que tenía. En eso entonces consiste este método, este primer método que estamos viendo, método de descomposición. La función, por operaciones algebraicas, descomponemos en la suma o la resta de varias funciones, donde cada una de estas funciones son mucho más sencillas hallar sus integrales. Luego aplicamos la propiedad de linealidad y hallamos cada integral por separado, ¿no? Como lo hemos hecho. En eso consiste. Pasaremos a otro método, ya nos quedan 20 minutos. Método de sustitución ahora haremos. Otro método de integración, otro artificio. No es una regla, es un artificio. ¿En qué consiste el método? Consiste en lo siguiente. Tenemos nuestra integral, ¿no? A esta función f minúscula de x la conocemos. Si esta función f minúscula de x podemos expresarla de esta manera como f de u multiplicado por u' de x, donde u va a ser una expresión de x. Donde u es una expresión de x. Como u es una expresión de x, entonces esta función sigue siendo, ¿no? Una expresión de x. Y u', la derivada de u respecto a x, sigue también va a ser una función de x. Solamente estamos reescribiendo de otra manera, como f de u multiplicado por u'. Y eso diferencial de x. Sigue esto siendo una función de x. Entonces, el método consiste en lo siguiente. Hacemos un cambio de variable. U va a ser igual a esta expresión de x. Obtenemos el diferencial de esta función. El diferencial de u va a ser igual a u' multiplicado por el diferencial de x. La derivada de u respecto a x multiplicado por el diferencial de x. Luego aplicamos la sustitución a nuestra integral. U' diferencial de x, esta parte, es el diferencial de u. Y esta que era antes una expresión de x, de esta manera. Esta que era antes una expresión de x, ¿no? Por el cambio de variable, eso va a ser u. Entonces, la integral ya lo tenemos, ¿no? En términos de otra variable, en términos de u. Y esta función que hemos obtenido, podemos hallar su integral respecto a u. Y esta integral es mucho más sencilla de hallar que esta otra de arriba. En eso consiste el método entonces. Ya, aplicaremos, bueno, hallaremos, ¿no? Algunas integrales.
esta integral, por ejemplo. Ya. Entonces acá, ¿no? Nuestra función integrando es una raíz cúbica de 1 menos 3x. No podemos aplicar el método de descomposición, ¿no? No podemos descomponer esta función en la suma de otras funciones. Podemos aplicar este método. Hay que saber hacer el cambio de variable. Eso solamente se logra con práctica. Entonces, si nosotros decimos que nuestro cambio de variable va a ser u igual a 1 menos 3x, obtenemos el diferencial de u. El diferencial de u va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x, su derivada es negativo 3, ¿no? Multiplicado por el diferencial de x. Entonces, para aplicar este cambio de variable, al diferencial de x le tiene que estar multiplicando un negativo 3. No lo está multiplicando un negativo 3, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces acá se mantiene 1 menos 3x. Diferencial de x y acá la integral. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos multiplicar por menos 3 y dividir entre menos 3, ¿no? No afectamos en nada la integral. Pero como este menos 3 es una constante, puede salir fuera del símbolo de integración. Entonces, esa parte no podemos reescribirlo como 1 sobre menos 3, ¿no? Fuera del símbolo de integración. Al fin y al cabo, estos dos podemos simplificarlo, ¿no? No afectamos en nada nuestra función integrante. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Ya podemos aplicar nuestro cambio de variable. Menos 3 diferencial de x es el diferencial de u. Entonces, la integral podemos reescribirla de esta manera. Como 1 sobre menos 3 multiplicado por la integral de raíz cuadrada de este 1 menos 3x, ¿no? Por nuestro cambio de variable, esto es la nueva variable 1. Y menos 3 diferencial de x, eso es el diferencial de u. Fíjense entonces, la integral está en términos de la nueva variable, ¿no? La nueva variable. Entonces la integral va a ser, así lo podemos reescribir, negativo 1/3 por la integral de u a la 1/2 diferencial de u. Ahora, perdón, es diferencial de u. Estamos entonces ahí integrando respecto a la variable u. Y ¿qué podemos aplicar, ¿no? Esta fórmula de integración? X a la n diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Fíjense pero acá. En un principio, ¿no? Les había dicho que esta variable de integración se la denomina variable muda. Si nosotros cambiamos de variable, digamos a u, a z o a lo que sea, cualquier variable, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a obtener ahí? Vamos a obtener la misma función. Será acá u a la n más 1 sobre n más 1. Para esta función, su integral indefinida es esta expresión. Esto es respecto a x. Y para esta función, su integral indefinida va a ser la misma función. Porque ambas funciones son iguales, ¿no? Solamente que con distinta variable. Pero ambas funciones son iguales. Por eso se la denomina variable muda. Entonces, esa fórmula de integración aplicamos en nuestro caso. Entonces sería u elevado a la n más 1, ¿no? Pero n para nosotros es un medio. Un medio más 1 es 3 medios, ¿no? Directamente. Todo sobre 3 medios. Y más la constante de integración.
Entonces acá podemos decir, ¿no? Aplicando esa tabla de integración. Ya, un poco reescribimos la integral entonces, quedaría como menos un tercio multiplicado por, acá tenemos el inverso de 3 medios, 1/3 medios, el inverso de 3 medios es 2 tercios, u a la 3 medios más c. Ya tenemos, ¿no? La integral, volvemos a la variable original, pero nuestro cambio de variable era u igual a 1 menos 3x, ¿no? Nuestro cambio de variable, este cambio. Volvemos a la variable original entonces. La integral quedaría como negativo. Luego, un tercio por 2 tercios. Numerador. 1 por 2 es 2 en el numerador y en el denominador 3 por 3 es 9. 2 novenos, ¿no? Multiplicado por u, pero u es 1 menos 3x, ¿no? Elevado a la 3 medios. Más la constante de integración. Y esa entonces finalmente sería nuestra integral indefinida de nuestra función. Esa entonces sería nuestra solución. Esta es la integral indefinida, ¿no? La integral indefinida de esta función. Si nosotros derivamos esta función respecto a x y simplificamos un poco, lo que vamos a obtener es esta función integrando. Intentaremos practicar más. Entonces, acá está otra integral. Entonces, tenemos que saber identificar dónde puede ser nuestro cambio de variable. Y eso solamente se logra con práctica, como les había dicho. Solamente con práctica, bastante práctica. Entonces, ¿cuál sería nuestro cambio de variable? No, acá no. Nuestra función, así de esta manera. Tenemos esta parte, ¿no? F de X, nuestra función integrando vale todo esto. Entonces, si esa función integrando lo podemos reescribir como una función de u de X, donde u es una función de X, multiplicado por u' de X, diferencial de X. Entonces, fíjense, en, para, para poder identificar, ¿no? Nuestro cambio de variable. Esta función, vamos a poder hallar su derivada, ¿no? De esta función. La derivada de esa función donde hagamos nuestro cambio de variable, tiene que estar multiplicando al diferencial de x. ¿Sí? Entonces, si nosotros acá hacemos nuestro cambio de variable en x al cubo, solamente x al cubo, a ver, fíjense, obtenemos el diferencial de u, va a ser igual a 3x al cuadrado, ¿no? La derivada, esta es su prima. 3x al cuadrado multiplicado por el diferencial de x. Fíjense entonces, el diferencial de x, u', 3x al cuadrado. Acá, al diferencial de x al cuadrado le está multiplicando. Este 3 no lo está multiplicando, ¿no? Pero podemos hacer aparecer, como ese rato, multiplicando por 3, dividiendo entre 3. No afectamos en nada, ¿no? Ahí podría ser entonces un cambio de variable. No solamente en x al cubo, pero si realizamos acá nuestro cambio de variable en x al cubo más 1, o sea, todo el radical, derivamos esta función, o su derivada de esta función va a ser la misma, 3x al cuadrado diferencial de x. ¿Sí? Entonces, este sería un mejor cambio de variable que el anterior, solamente x al cubo. Entonces, la integral, ¿no? Podemos reescribirlo como, ahora, acá, ¿no? Un poco ordenaremos. 1 más x al cubo radical x al cuadrado diferencial de x.
Lo que les había comentado, ¿no? Al diferencial de x le tiene que estar multiplicando esta función, 3x al cuadrado, ¿no? Para este cambio de variable a aplicar. Entonces, este 3 no hay. Lo que podemos realizar es multiplicar por 3 y dividir entre 3 y no afectamos en nada. Ahora sí podemos aplicar nuestro cambio de variable. Entonces, eso será 1/3 de la integral de raíz cuadrada de 1 más x al cubo con nuestro cambio de variable. Eso es 1, la variable que estamos introduciendo. Eso es raíz cúbicas, perdón. Me estoy olvidando más de 3. Multiplicado por, ahora acá, 3x al cuadrado diferencial de x, esa parte es el diferencial de u. Ahora, esta ya es mucho más sencillo, ¿no? De hallar la integral. La integral de esta función es mucho más sencilla de hallar. Entonces, eso sería u a la 1/2 diferencial de u. Otra vez, ¿no? Aplicamos esta regla, bueno, esta tabla de integración. U a la n diferencial de u va a ser igual a u a la n más 1 sobre n más 1, más la constante de integración. Entonces, quedaría como 1/3 multiplicado por u elevado a la n más 1, ¿no? Para nuestro caso, n vale 1/2. 1/2 más 1 es 3/2. El exponente y en el denominador n más 1. N más 1 es 3/2, ¿no? Entonces, esa sería la integral. La integral entonces quedaría como el inverso de 3/2 es 2/3, ¿no? Y 2/3 multiplicado por 1/3 directamente va a ser 2/9, ¿no? Directamente. Multiplicado por u a la 3/2 más la constante de integración. Volviendo a nuestra variable original, pero sabemos que u es igual a x al cubo más 1, ¿no? Nuestro cambio. Entonces la integral quedaría como 2/9 multiplicado por x al cubo más 1 elevado a la 3/2 más la constante de integración. Y esa sería la integral indefinida de nuestra función. La integral indefinida. Entonces acá, esta es nuestra función integrando y esta es la integral indefinida o antiderivada general. Si derivamos esta función, lo que vamos a obtener es la función integrando. En eso consiste entonces el método de sustitución. Realizar una sustitución adecuada, una buena sustitución, y esto solamente se logra con práctica, para que nuestra integral, que es un poco complicada de integrar directamente, para que nuestra integral sea mucho más sencilla de poder hallar la integral. ¿Sí? En eso consiste el método de integración. Aplicamos una sustitución para que la integral sea mucho más sencilla de integrar. De esa manera entonces se halla. Luego solo sería practicar. Tenemos acá un ejercicio 3, ejercicio 4 acá, fíjense, de la tangente de X. Eso lo hemos obtenido de tablas, ¿no? De la cotangente de X, ¿no? En cada una de estas sería aplicar una sustitución adecuada. Ya, de distintos. A ver, estitaremos de la secante. O bueno, esta no era una pregunta también de examen del docente del 2012, creo que es esto. Solamente ahora tengo 3 exámenes y los 3 son del 2012, lamentablemente. Esos 3 exámenes les paso, ¿no? En nuestra clase de Classroom, ya de una vez, para que estén viéndolo. Su práctica también ya creo que lo voy a sacar hasta el sábado o el domingo máximo. Ya lo tengo preparado, para que practiquen, ¿no? También.
Esta integral entonces hallaremos, ¿ya? X cuadrado menos 2x numerador y en el denominador este radical, ¿no? Esta raíz cuadrada. Entonces, generalmente se hace la sustitución, o pueden verlo, ¿no ustedes? En el denominador y si tiene radical en el radical. A veces sí da con eso, con esa sustitución. Entonces, acá estamos realizando nuestro cambio de variable en el radical. Y podemos obtener acá luego el diferencial de u. Va a ser igual a la derivada de la función respecto a x. Su derivada es 3x al cuadrado menos 6x, ¿no? Directamente. La derivada multiplicado por el diferencial de x. 3x al cuadrado menos 6x diferencial de x. Esta función tendría que estar multiplicando el diferencial de x. No es el mismo, ¿no? 3x cuadrado menos 6x. No es el mismo que acá. Pero fíjense, si reescribimos esta función, podemos factorizar un 3 ahí, ¿no? Lo que obtendríamos sería x al cuadrado menos 2x, diferencial de x. Ahora fíjense acá, x cuadrado menos 2x diferencial de x. Esta parte sí está multiplicando el diferencial de x. Lo único que no existe es este 3, acá, ¿no? Que está multiplicando el diferencial de x. Pero podemos hacerle aparecer ese 3, multiplicando y dividiendo, ¿no? Entre 3. Entonces la integral quedaría como acá x al cuadrado menos 2x sobre raíz cúbica de x cubo menos 3x cuadrado más 1. Es radical. Diferencial de x. Para aplicar este cambio de variable, entonces, al diferencial de x, le tiene que estar multiplicando esta función. De variable, 3x cuadrado menos 2x diferencial de x, esa parte es el diferencial de u. Entonces la integral quedaría como un tercio de la integral de el diferencial de u en el numerador y en el denominador raíz cuadrada de toda esta parte, ¿no? X cubo menos 3x cuadrado más 1, eso era nuestra nueva variable u. Reescribiéndolo como de la manera siguiente, ¿no? U a la menos un medio. Diferencial de u. Ahora, esta función, esta integral ya es mucho más sencilla de hallar, ¿no? La integral entonces va a ser igual a un tercio de u a la menos 1 más 1 es positivo un medio, directamente ya. Tablita de integración ya de memoria, ¿no? Sobre un medio, ¿sí? Tablita de integración. U a la n diferencial de u. Entonces, reescribiéndolo un poco como directamente 2 tercios de u a la un medio, más la constante de integración. Volviendo a la variable original, 2 tercios de u, pero u es, con nuestro cambio de variable, x cubo menos 3x cuadrado más 1. X cubo menos 3x cuadrado más 1. Eso elevado a la un medio más la constante de integración. Y esta sería nuestra integral indefinida o antiderivada general de nuestra función integral. En eso entonces consiste el método. Aplicar un cambio de variable adecuado para que la integral sea mucho más sencilla de integrar. Practicar nomás sería ahora para ustedes, en verdad, practicar bastante. Neto más haremos, de esta secante haremos.
Este tiene un artificio, un guachito. No, bueno, de hecho, esta integral ya en varios libros, ¿no? Ya nos dan de tablas de integración, pero demostraremos a ver esas tablas de integración. ¿Qué es lo que podemos realizar entonces acá? Este artificio. Si multiplicamos por esta función, secante de x más tangente de x, y dividimos por la misma función, no afectamos en nada, ¿no? Al fin y al cabo, ambos se simplifican, esta parte y esta parte. Ahora, la integral podemos reescribirlo como sigue, ¿no? En el numerador, entonces, distribuimos la secante de x. Lo que vamos a obtener es secante cuadrado de x más secante de x multiplicado por la tangente de x. Y en el denominador, secante de x más tangente de x. Ahora, fíjense, ¿cuál sería nuestro cambio de variable? Si lo hacemos acá en el denominador, la función que elijamos, la derivada de la función que elijamos tiene que estar multiplicando al diferencial de x, ¿no? Entonces, si elegimos nosotros a nuestro cambio de variable como u igual a secante de x más tangente de x, la derivada de esta función tiene que estar multiplicando al diferencial de x. Y fíjense acá, el diferencial de u va a ser igual a la derivada de esta función. La derivada de la secante de x es secante de x más tangente de x, ¿no? Bueno, perdón, secante de x multiplicado por la tangente de x, ¿no? Esa es la derivada de la secante, más la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es secante cuadrado de x, ¿no? Esa es la derivada de u respecto a x. Todo eso multiplicado por el diferencial de x. Entonces, ese cambio de variable vamos a hacer. Fíjense entonces, al diferencial de x le multiplica, ¿no? La derivada. Secante cuadrado, acá esto está en multiplicación ahorita, ¿no? Ok. En el numerador están multiplicando este diferencial de x y esta función. Entonces, al diferencial de x sí le multiplica, ¿no? Secante de cuadrado de x, aquí está. Secante de x por tangente de x, aquí está. Entonces, la integral se reduciría a la integral de, en el numerador, diferencial de u, y en el denominador, solamente 1. Y esta integral ya la podemos hallar de tablas. Este es el caso especial, ¿no? De esta otra integral. Perdón, estoy equivocando. Acá entonces, en esta integral, em, si n es igual a -1, entonces existiría acá una división entre cero, ¿no? Y la división entre cero no está definida. Y el caso especial, ¿no? Cuando n es igual a -1, sería así, ¿no? U a la -1 de esa función, o escrita como 1 sobre u. Entonces, para ese caso especial, la integral va a ser el logaritmo de 1 más la constante de integración. Porque si derivamos esta función, si derivamos el logaritmo de u respecto a u, lo que vamos a obtener es 1 sobre u. ¿Sí? Pues para el caso especial, ¿no? Acá n tiene que ser distinto de -1 para aplicar tabla de integración. Entonces la integral nos quedaría como el logaritmo natural de u. Volviendo a la variable original, lo que nos quedaría sería el logaritmo natural de secante de x más tangente de x, ¿no? Siempre más la constante de integración. Y eso entonces sería nuestra integral indefinida. Lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado, ¿no? Pero justamente eso nos daban también de tablas, ¿no?
Aquí está, ¿no? Esto. No, no, perdón, no, no era eso, no era eso. Secante de X, aquí está. Secante más tangente, ¿sí? Lo hemos demostrado. No, aparte, hemos utilizado esta tabla de integración para demostrarlo, ¿no? Eso sería entonces, compañeros. Practicar nomás les quedaría ahora. Son métodos de integración que vamos a ver estas clases. Sería. ¿Tienen alguna duda? Si no, podemos dejarlo acá la clase y nos veríamos la próxima semana para ver más métodos de integración. Y básicamente ya estaríamos acabando la materia, el semestre de paso. ¿Tienen alguna duda? Vamos a practicar más. La mayor cantidad de ejercicios voy a intentar hacer. Ya, eso sería todo entonces. ¿Tienen alguna duda? Si no, nos vemos la próxima semana. Ya entonces, no hay nada, ¿no? Nos vemos entonces la próxima semana. Ah, sus nombres, antes que me olvide. Em, Pueden anotarlo en el chat, por favor, su apellido paterno, materno, nombre, para considerarles asistencia. Ya, nos vemos entonces la próxima semana. Tengan buen fin de semana.